arranque directo de 3 motores trifásicos asíncronos en secuencia cascada manual, paro independiente M1, 2, 3 mediante PLC logo. Estudiante Antonio Obregón Rojas, docente licenciado Andrés Clemente Figueroa Pacheco. ¿Qué es un motor trifásico asíncrono? Los asíncronos son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator con el fin de producir la torsión del rotor. Por tanto, necesitan una conmutación mecánica, como en el caso de los motores síncronos. Se componen básicamente del rotor, que puede ser de jaula de ardilla o bobinado, y de un estator donde se alojan las bobinas inductoras, que son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados. Motores asíncronos trifásicos. Ahí vemos 3 motores, que es rotor bobinado, o rotor en jaula de ardilla y estator. Sistema trifásico de corriente alterna. Ahí vemos las 3 fases, que es L1, L2 y L3. También vemos la tensión o intensidad y el tiempo. ¿Cómo funciona un motor asíncrono trifásico? Funciona con la corriente trifásica que pasa de forma circular por los devanados del estator y origina un campo magnético giratorio del motor asíncrono trifásico. Es decir, sus polos giran aunque las bobinas se queden fijas. Para calcular la polaridad se aplica la regla de la mano derecha por la que circula la corriente trifásica. Este campo magnético produce en las bobinas del motor una polaridad contraria, provoca que ambas fuerzas se atraigan entre sí. Por ello, el campo del estator gira al igual que el del rotor. Ahí vemos cómo gira el estator y también el rotor. ¿Cuál es una secuencia en cascada? Es un método muy usado para poder automatizar pequeños procesos industriales, donde se controla el accionamiento de cilindros de doble efecto, que deben cumplir una secuencia determinada, y es muy utilizado en ambientes de alto riesgo de explosión, donde la electricidad sería el mayor problema. Otro dato importante sobre la implementación de este método se refiere al número de grupos que pueden existir en una secuencia para no tener caídas de presión en el sistema por tener demasiadas derivaciones. Se aplica una máxima de 4 grupos. Ahí vemos para grupo de 3, que es el G1, G2, G3. ¿Qué es un Siemens PLC logo? Son equipos electrónicos que dan solución al control de circuito complejo de automatización. Se suele llamar PLC, Programmable Logic Control, controlador lógico programable, porque los controles de las salidas se realizan a través de un programa previamente introducido en el logo. El programa previamente introducido por el técnico trabaja en base a la información recibida por los sensores o entradas, actuando sobre las salidas. En función de las señales recibidas de entrada, el programa se establecerá unas señales de salida. ¿Qué puede hacer logo? Ofrece soluciones para aplicaciones domésticas y de la ingeniería de instalación, como por ejemplo, alumbrado de escaleras, iluminación exterior, toldos, persianas, alumbrado de escaparetas, etc. ¿Cómo funciona el logo? Toda la programación se realiza de una forma bastante sencilla, con las 6 teclas que están situadas en su panel frontal y desde las que podemos introducir el programa. La visualización del programa, estado de entradas y salidas, parámetros, etc. se realiza en una pequeña pantalla LCD de forma gráfica. Partes del logo de Siemens. Alimentación, ahí tenemos fase y neutro. Entradas, ahí podemos identificar las entradas. También son 8 entradas, y 1 y 2 y 3 y 4 y así. Pantalla donde se visualiza las
las órdenes y parámetros. Pestaña para introducir el logo en el carril DIN. Conexión cable al ordenador. Tecla de desplazamiento para seleccionar la opción que queramos. Ahí vemos las 4 teclas. Tecla de confirmación de la selección. Tecla a volver atrás. Ahí tenemos una tecla para regresar, volver atrás, ¿no? Salida. El Q1 representa la salida. Y el Q2, Q3 y Q4 salidas tipo relé contacto abierto. Aquí vemos características básicas de elementos, lo que hemos lo que entra, ¿no? Ahí vemos leyenda, esquema de mando y también colores de conductores que usar en el cableado de esquema. Ahí vemos la imagen de esquema de fuerza, de esquema de mando, la marcha secuencia forzada, orden 1, 2, 3, paro independiente. También se puede visualizar esquema de fuerza, lo que es en la lógica programada. Esquema ladder y esquema control. Bueno, voy a simular el K-décimo. Aquí tenemos la lógica cableada. Vemos esquema de fuerza, disyuntor, son contactor 1, contactor 2, contactor KM3, relé, relé F1, relé F2, relé F3, motor asíncrono M1, el motor 2 y el motor 2. Bueno, voy a empezar a simular. Primero activamos el disyuntor para que pase la corriente y presionamos el pulsador S2 para que prenda el motor 1. Ahí está el motor 1, el S4 para el motor 2 y el S6 para el motor 3. Igualito para desactivar o apagar, ¿no? La marcha es en orden. Empezamos de S1, S3 y el S5. O también podemos apagarle de un solo botón el S2, que es pulsador principal. Ahí vamos a hacer la prueba. Prendemos de nuevo el S2 y el S4. Bueno, como le decía, con el S0, que es pulsador principal, que desactiva todos los motores. Ahí está. Bueno, en caso de que haya una falla de un motor, de cualquier motor de los tres, ahí tenemos nuestro relé térmico que protege cuando hay alguna falla o cuando el motor se sobrecalienta. Ahí tenemos para el motor 1, que es el F1, para el motor 2, que es el F2, que es el relé 2, y para el motor 3, que es el F3, relé 3, que es para el motor 3, ¿no? Ahí presión, bueno, se activa, hay alguna falla, se activa el relé térmico y ahí tenemos nuestra señalización, ¿no? Que es como una alarma, luces de señalización. Ahí tenemos el
de color amarillo. Bueno, ya que hemos simulado la lógica cableada, pasamos a la lógica programada. Bueno, ahí como podemos ver, ahí tenemos esquema de fuerza, esquema ladder y el esquema de control, que es el PLC logo, Siemens logo. Voy a empezar a simular. Aquí tenemos simplemente dos pulsadores, que es el S1 para prender motor y el S2 para para el paro, igualito el S0. Voy a accionar el S1. Bueno, había un error. No active los disyuntores, para que, como le decía, como el anterior, tienes que activar los disyuntores para que pase corriente. Aquí igualito. Ahora sí, ya, se activó. Ahora sí, el S1. Ya, se prende el motor 1. Ahí el motor 2. Ya va motor 2. Y el motor 3. Igualito, para desactivar o para que se desactive en secuencia. De 1 al 3, ¿no? El S2. Motor 3. Ahí va motor 2. Y el motor 1. Ya está ya. Bueno, en caso de que los motores se caiga una falla, como le decía, como en lógica cableada, vamos a hacer la prueba activamos de nuevo el pulsador S1 para que prenda los motores en secuencia, 1, 2, 3, y también tenemos nuestra señalización, ¿no? Cuando hay una falla, cuando se sobrecaliente el motor. Ahí igualito el relé se activa cuando hay una falla. Y el motor se desactiva. Y ahí vemos nuestra señalización que se activó de color amarillo. Igualito para el F2, que es relé térmico 2, lo protege al motor 2 y el 3 también. Ahí está. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de, de agrado o de de algo que les haya servido y